Vamos a ver si está trabajando. Entonces no hay ningún problema. Realmente yo entro en una pequeña tristeza cuando ya se va acabando el libro, así como que, ¡ay no! Cuando me acuerdo cuando estuvimos estudiando Mateo, el libro de Mateo lo estudiamos fueron 4 años, 28 capítulos. Y así llegamos al capítulo 25, 26 y yo decía, no, yo quiero verlo otra vez. Que tantas cosas tan bonitas, fueron 4 años. Todos los jueves surcamos por el libro de Mateo. Y hoy estamos en el capítulo 8 de Eclesiastés. Y vamos a ver en esta noche los versículos del 1 al 9. Muy bonitos realmente y muy prácticos. La palabra de Dios dice así. Versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, ni valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hasta ahí vamos a ver en esta noche, y es muy bonito lo que vamos a aprender, muy práctico para aplicarlo inclusive mañana, en la mañana, en nuestra vida diaria. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento en estas cosas tan bellas que Él nos tiene para nosotros en su palabra. ¿Nos quieres, por favor, guiar en una oración, Rogelio? Sí. Señor, muchísimas gracias que tú haces posible juntarnos para aprender de ti, para recibir estas enseñanzas. Te doy muchas gracias por esa generosidad tuya. Te pido mucho por este estudio, que tú dispongas nuestro corazón, que lo hagas propio para recibirte, para hacer nuestras estas enseñanzas, aplicarlas en nuestra vida diaria. Te pido mucho por los grupos que se están juntando en este momento también, que tú los bendigas, y te pido por el crecimiento de todos ellos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde que empezamos a estudiar Eclesiastés, vimos a este hombre muy sabio, Salomón, que entró en una crisis existencial y empezó el diario de su viaje desesperado para encontrar significado. Y durante los primeros 6 capítulos es muy triste lo que encontramos en Salomón. No está encontrando respuestas. Quiere saber el porqué de la vida y se encuentra con puros callejones sin salida. En el capítulo 7, sin embargo, empezamos a ver algo muy bonito en Salomón, como que está saliendo un poco de lo que podríamos decir su depresión, su confusión, y nos dio mucha sabiduría en esos 2 capítulos. Nos enseñó grandes cosas de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, en la semana pasada hablábamos de que la sabiduría te da fortaleza y discernimiento. Capítulo 7, versículos 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Cómo Dios nos da fuerza para poder enfrentar la crítica de otras personas, lo que otras personas están hablando de nosotros.
Tener sabiduría para a veces tener que ir a defendernos y enfrentarnos a aquello que se está diciendo de nosotros. O otras veces no defendernos para nada. Es calumnia, es mentira. Ni siquiera le voy a dar el tiempo para pensar en eso, porque no tengo tiempo para esas tonterías. Y lo dejo ir, que me defienda Dios. La sabiduría que emana de Dios nos da esa clase de convicción, nos da esa clase de fortaleza, veíamos la semana pasada. Sin embargo, aquí mismo en el siguiente versículo 24 del capítulo 7, dice Salomón, lejos está lo que fue. Versículo 23, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Qué difícil es encontrar la sabiduría. Este libro tiene reglas exactas de lo que debes y no debes hacer. No matarás. Muy cortante. Pero luego tiene también muchas cosas que ya son grises, que no son ni blancas ni negras, en donde Dios nos da la sabiduría de cómo aplicarlo. ¿Qué es lo que tú tienes que responderle a tus hijos en un momento dado? A veces la respuesta tiene que ser muy firme y muy fuerte. No vas a hacer eso. A veces tienes que ser mucho más consecuente. Y tú dices, bueno, ¿dónde dice exactamente cuándo debo hacer una cosa y otra? No, no te lo dice. Es la sabiduría de Dios. ¿Cómo responder? ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué alternativas tener? Todo esto viene de la palabra de Dios. Y nosotros más que mandamientos, que aprendemos repetitivamente, amarás a Dios sobre todas las cosas, no matarás, nos da Dios principios, que ya no memorizo, sino que nada más los estoy respirando y voy contestando y voy usando mi mente, una mente controlada por Dios, y voy tomando decisiones. Es muy diferente, ¿verdad? Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 8, tan encantado está Salomón de la sabiduría y de cómo nosotros debemos de buscarla, de encontrarla y de atesorarla como la niña de nuestros ojos, que continúa motivándonos hacia ella. Sobre todas las cosas, dice el Proverbio 4:7, busca la sabiduría. No busques dinero, no busques, busca la sabiduría y luego guárdala. Vamos a leerlo otra vez en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Bueno, estos proverbios son de Salomón. Él conoce el tema muy bien. Por lo tanto, no nos extraña que él empiece el capítulo 8 en el versículo 1. ¿Quién como el sabio? Hoy estamos admirando las personas equivocadas. Ahorita hay 100,000 personas ahí tratando de entrar al estadio. Y yo que pagan muchísimo dinero, nada más para que les dé un autógrafo en algún papelito, en alguna servilleta, alguno de estos jugadores, ¿verdad? Y no, bueno, y estos son jugadores locales. Imagínate que llegara Maradona aquí, ¿verdad? O que llegara algunos otros de los grandes títulos atletas. Tenemos modelos equivocados. Y Salomón nos dice, el modelo que debemos de buscar es al sabio. Esos son tus modelos. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la interpretación de las cosas? El que puede declararlas adecuadamente. El que de su palabra, de su boca, salen
palabras de gran sabiduría, y te quedas así. Yo pienso que cuando Jesús estaba predicando, imagínate estar ahí sentado, ¿verdad? Y de repente se te iba el tiempo, las horas, oyendo a este hombre de gran sabiduría, hablando del reino de Dios, con sus parábolas tan preciosas que hoy mismo las leemos y es algo que llena nuestro corazón. Eso es lo que dice Salomón. Yo quiero que tú busques a estas personas. Yo quiero que tú seas como una de estas personas. Bueno, una persona en la palabra de Dios que era muy sabio era Daniel. Daniel 6, versículo 1 al versículo 3. Daniel 6, versículo 1 al versículo 3. Fíjate cómo Daniel tenía tanta sabiduría. Es uno de los personajes más maravillosos de toda la Biblia. Dice el capítulo 6, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Nosotros tenemos un espíritu superior. Nosotros tenemos a Dios mismo en nuestro corazón. El día que tú recibiste a Cristo en nuestro corazón, Él te entregó toda esta sabiduría para que nosotros empezáramos a usarla, a abrir ese cofre de cosas y empezar primero a explorar a ver qué hay en el cofre. ¡Ay, mira! Una perla, un diamante, unas joyas Y luego, oye, bueno, ¿qué hago con esto? Las voy a usar de esta manera, las voy a usar de esta otra manera. Y ahí estamos siempre investigando, encontrando cosas nuevas en el cofre de la sabiduría de Dios. Bueno, Daniel es uno. La Biblia está llena de estos grandes sabios y entonces este señor Salomón nos dice, ¿quién? ¿Quién como el sabio? El sabio es capaz de interpretar los problemas correctamente. Es lo que dice Salomón. ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Bueno, uno de nuestros problemas más graves cuando tenemos problemas es primero que nada definirlo. Oye, bueno, ¿cuál es el problema? Estamos todos preocupados, ¿y qué vamos a hacer? Y que no sé qué. Bueno, espera. ¿Cuál es el problema? Vamos a definirlo bien, pues si no, no vamos a salir nunca de esto. Bueno, esta es la definición. ¿La tenemos bien? Sí, ya tenemos bien definida el problema. ¿Cuáles son las alternativas? Pues tenemos 4. Ok. Ahora vamos a una solución. Pero nuestra mente no está engranada en eso. Precisamente porque no tenemos el saber, la interpretación de las cosas, que emana de Dios. La mente clara viene de Dios. La mente sin Cristo es una mente enferma. Es una mente que está llena de odio, de soberbia, de pecado, y entonces no está trabajando bien, entonces ni siquiera pensamos bien. No podemos definir los problemas. Qué maravilloso es este gran privilegio de tener sabiduría. Y tener el libro de dónde sacar la sabiduría. Aquí está, ¿no? Y se nos va abriendo de una manera tan bonita, ¿no? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice el versículo 119, 105 de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No? Qué bonito es tener esta luz. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es muy sencilla la sabiduría. Inclusive hay un proverbio que dice, al justo la sabiduría le es sencilla, mas al necio le es muy difícil.
Nosotros, poco a poco, a medida que vamos practicando nuestro cristianismo y entendiendo, comprendiendo más este libro, es más fácil el tomar decisiones, es más sencilla la sabiduría, porque la estamos practicando día a día. Y tenemos al poseedor de la sabiduría. ¿Quién es el poseedor de la sabiduría? Cristo. ¿No? Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Porque tú dices, Cristo, pero yo te digo, ¿y dónde está? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ay, pues no sé, déjame ver, porque a lo mejor me está diciendo mentiras. ¿No? No, pues vamos a verlo en la Biblia. Colosenses 3, versículo 2. El poseedor de la sabiduría. Dice, Colosenses 2:3, al revés lo dije. 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo. Él tiene todos esos tesoros. Cuando tengo a Cristo en mi corazón, tengo ese potencial. No los tengo los tesoros. Tengo el potencial de poder sacarlos a medida que voy conociendo este maravilloso libro. Ahora, hay algo muy bonito que dice aquí el señor Salomón en este versículo 1. La sabiduría del hombre, dice, continúa el versículo 1, ilumina su rostro. La persona que sabe lo que está haciendo, la persona segura porque tiene las cosas de Dios, tiene confianza, tiene aplomo, tiene gozo, tiene estabilidad, tiene luz en su cara. Es una persona que de alguna manera ves que tiene ese atractivo. No sé, la veo muy bonita esa persona. ¿Habrá comprado un cosmético nuevo? ¿Habrá ido a un salón de belleza exótico por ahí, verdad? Hay algo, hay una dulzura en su rostro, porque dice además, la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Has visto, has observado a los cristianos que han pasado su tiempo con Dios? Sus facciones son facciones suaves. Y trata de cacharlos cuando no te vean. Tengo una fotografía de un cristiano, no sé por qué estaba tomando yo fotos, ¿verdad? Y lo vi, tomé la foto. Después ya platicamos y le tomé otra foto. Pero la primera foto la tomé cuando él no me había visto. Y tú puedes ver su cara. Y después ver su cara. ¡Hola, Carlos! ¡Ay, ¿cómo estás, Carlos! Y le tomas una foto. La primera no tenía esa dulzura. ¿Quién sabe qué estaría pensando? ¿Quién sabe con quién se había peleado? El cristiano que está bien con Dios tiene esa dulzura en su cara. Tiene esas facciones suaves. No ves esa situación de así, ¿verdad? Sino ves la dulzura todo el tiempo. Ese es el hombre sabio que ha pasado su tiempo devocional esa mañana o esa tarde con Dios. Inclusive hay ciertos proverbios que nos dicen esto. Proverbios 15:13. Vamos a estar viendo muchos proverbios en esta noche. Proverbios 15:13. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Yo les digo a las chicas, ¿tú quieres ser muy bonita sin tener que gastar mucho dinero? No, no tienes que ir a comprar los perfumes más caros y los cosméticos más exóticos. Nada más pasa tiempo con Dios. Él te hace atractiva y bonita. Y lo hemos visto. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, había una chica que a mí me atraía mucho. Y yo le decía a mi hermano, oye, no es bonita desde el punto de vista estético de lo que dice el mundo, que es una mujer bonita, pero hay algo en ella. Hay algo que me atrae. ¿Qué es? Su sonrisa, sus ojos brillantes, ¿qué es? Pues es Cristo, Carlos. Ella pasa tiempo con Dios.
Ella está en las mañanas leyendo su Biblia. Ella está en oración con el Señor y no permite que su vida sea enlodada con las cosas del mundo, los odios, los rencores, las amarguras, los pleitos con el vecino. No me quites mi paz interna. Entonces se veía muy bonito. Y no traía ni un vestido caro, ni traía cosméticos. Sencillamente era una mujer de Dios. Dice otro versículo, otro proverbio 17:22, Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Un corazón alegre, porque estoy bien con Dios, es un buen remedio y me da, bueno, todo para mí, para mi cuerpo, inclusive hasta me siento bien. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Un comando del Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo. No es posible que como cristianos agarremos esa luz y la escondamos. Para eso no es la luz. Queremos que el mundo entero sepa el resplandor que traemos en nuestro interior y que sale por las ventanas del alma. ¿Cuáles son las ventanas del alma? Los ojos. Y que tú ven la chispa. Oye, qué bonitos ojos, cómo resplandecen. Ojos vivos, ojos concentrados, ojos de convicción, ojos de fuerza, ojos de sabiduría, que vienen directamente del corazón. Bueno, la cara yo creo que podría ser como un bolillo duro, que lo agarras, mételo en agua un ratito, pero de esos que no puedes ni morderlos, que se te rompen los dientes de lo duro que están. Pero después de 15 minutos, ese bolillo se está deshaciendo de lo suavecito que está, ¿no? La persona que pasa tiempo en el agua de la palabra, su rostro se suaviza, por muy duro que esté. No me importa cuál ha sido tu pasado, viene a ser un rostro muy dulce, ¿sí? Hechos 6:15. Hechos 6:15. Es este señor Esteban, el primer cristiano mártir del Nuevo Testamento, cuando está enfrentándose a los fariseos de su tiempo. Dice en el versículo 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, ese es nuestro rostro, o debe ser nuestro rostro como cristianos. Entonces, la primera cosa que vemos en este estudio del capítulo 8 es quién es digno de admiración. Nos lo dice el versículo 1, ¿verdad? ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que interpreta bien las cosas? Esa persona su rostro está iluminado, su rostro está suave, está bonito. Esa es la persona que yo debo de admirar. Ese debe ser la persona que yo digo, ese es el modelo que yo quiero tener. No me hables de Maradona. El señor está metido en las drogas desde no sé cuánto y todos los periódicos hablan de eso cada rato, que se peleó con no sé quién y que ya lo metieron a la cárcel. Ese no puede ser mi modelo. Y el otro, una tenista que siempre gana y no sé cuánto, que declara que es homosexual. Y juega muy bonito, pero no puede ser mi modelo. Ni quiero que fuera el modelo para mis hijos. Esos no son los modelos que yo quiero implantar para ellos. Si quiero tener a alguien digno de admiración, que sea un hombre sabio. Ahora, ¿cómo tener esta sabiduría? ¿Cómo ser yo esa persona sabia? Hay 2 o 3 cositas que vamos a ver que Salomón nos dice aquí en este versículo
en estos versículos del capítulo 8. La primera cosa, quizá una de las más importantes, obediencia. Un hombre sabio es una persona obediente. Es una persona que conoce la palabra. Todos estamos bajo autoridad. No hay nadie en la tierra que no tenga alguien a quien tiene que contestarle y responderle. Todos, en el trabajo, en la casa, en el condominio, en la vecindad, en el país, tengo autoridad arriba de mí. ¿Cómo me comporto contra esa autoridad? Principalmente contra la autoridad de Dios. Dice el versículo 2, y bueno, tan está convencido Salomón que nos está dando consejos. Dice el versículo 2, te aconsejo. Y mira que Salomón es tan sabio que cuando él habla hay que ponerle atención, ¿verdad? Tiene mucha sabiduría y nos dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Eso te aconsejo, que seas obediente. ¿Podrías tú decir que tienes esa cualidad en tu vida? Bueno, de una manera natural, ninguno de nosotros la tenemos. Al contrario, en cuanto se nos da un mandamiento, en ese momento ya queremos quebrantarlo. ¿Eh? Pura nada. ¿Cómo es que me dices que no? No. Por la derecha no, yo voy por la izquierda. Aquí no me puedo estacionar. ¿Cómo que aquí no me puedo estacionar? Ahí es exactamente donde yo quiero estacionarme. ¿Eh? Así somos todos, porque tenemos en nuestras venas la rebeldía. Es parte de nuestra naturaleza. Dios implanta en nosotros esa sabiduría de ser obediente, de reconocer las personas, las cosas y de Dios que está arriba de nosotros. Y con mucho gusto darle la autoridad sobre nosotros. Bueno, Daniel, otra vez, era un hombre sabio que quería obedecer a Dios. Daniel 1. Versículo 8. Dice Daniel 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué? Porque él no quería ser como en este país extraño donde iba. Oye, yo quiero seguir a Dios. Y aquí en este país extraño se me están dando leyes que yo no concuerdo con ellas. Pido que se me respete el obedecer a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, dice el versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Somos diferentes cuando vamos con las personas y les decimos, no, mira, yo no puedo hacer eso, yo soy cristiano. Y eso me está prohibido, yo tengo que obedecer a Dios. De alguna manera Dios pone en él una admiración hacia ti. Se burla, lo que tú quieres, pero dice, no, cuidado. Es una persona de convicciones, una persona que tiene firmeza. Yo no las conozco. De repente viene alguien con un poco de fuerza y me gusta, porque a todos nos gusta eso, aunque no lo admitamos. ¿Sí? Es una gran cualidad el ser una persona obediente. Y un hombre sabio obedece a Dios y dice, y pasa tiempo en su presencia. Vamos a regresar acá a Eclesiastés, porque dice el versículo 3, no te apresures a irte de su presencia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque queremos conocer sus mandamientos, queremos saber quién es Dios. A veces queremos que Dios y yo seamos muy amigos, pero no lo conozco porque no paso tiempo con Él. Nunca leo la Biblia, no tengo tiempo, nunca paso tiempo en oración. ¿Cómo es que quiero que Dios sea mi amigo? ¿Cómo es que quiero extraer de Él toda esta sabiduría? Dice, no te apresures de irte de su presencia.
Si ya te invitó a las cámaras reales en donde Él se encuentra, oye, aprovéchalo. Pues de una vez métete y pasa tiempo con Él. Pregúntale, habla, dile, y Él te dirá toda su sabiduría. Es muy importante que nosotros tengamos esta cualidad de sabiduría que se llama obediencia. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7, dice así: someteos, pues, a Dios. Muy sencillito el versículo, muy fuerte. Lo que Dios diga, hazlo. No preguntes, no confrontes, no te opongas, sencillamente hazlo. Él tiene la sabiduría, Él sabe lo que está haciendo y lo que es mejor para ti. Inclusive, si es algo terriblemente ilógico, de todas maneras hazlo, porque te irá bien. Abraham, que es el padre de la fe, obedeció a Dios. Y ese fue su gran secreto. Y bueno, le fue muy bien en la vida. Es nuestro Padre espiritual. Un día le dijo: Abraham, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Estaba en Ur de Caldea. Y Abraham dijo: sí, Señor. Y empezó a caminar. Las instrucciones fueron muy vagas. ¿A dónde voy? ¿Quién sabe? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Qué debo de llevar? Vete de tu casa. Empieza a caminar. Empieza a caminar. Un hombre de fe. Aquí tenemos muchas cosas que Dios nos dice y que Dios quiere que nosotros sencillamente obedezcamos. Sin preguntar, que después vienen las respuestas. O sea, Dios no nos va a dejar sin respuestas, pero a su tiempo. Inclusive Dios quiere que aprendamos a obedecer y por lo tanto a veces no nos dice por qué. Para que aprendamos. Obedece. No cruces la calle, Rafa. Oye, pero a mí me encanta cruzar la calle. No cruces la calle. No te voy a decir por qué. Si cruzas la calle te pego. ¿No? Mi papá no quiere que cruce la calle. Después me entero que pasan a 200 por hora los automóviles. ¿Verdad? Digo, oye, qué bueno que nunca me crucé la calle. Qué sabio era mi papá. ¿Verdad? Así es Dios con nosotros. En muchas cosas. Es sabio que nosotros aprendamos a obedecer. Finalmente, el obediente recibe más sabiduría. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es para las personas que obedecen a Dios. Inclusive yo me acuerdo perfectamente cuando esa primera vez me dijeron: ¿tú quieres recibir a Cristo en tu corazón? Pues no entendía yo mucho, ¿verdad? Pero estaba necesitado y dije: yo quiero. Obedece, nada más obedece. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tú inclina tu rostro y repite conmigo una oración y pídele a Jesús que entre tu corazón. Pues bueno, lo voy a hacer. Está bien, vamos a hacerlo. Y fue la decisión más importante de toda mi vida. Y yo la hice a ciegas. Yo no entendí nada, ¿eh? Y bueno, en mi mente bastante oscura que tenía, me tardé un año en entender. Pero ahí estaba yo. Sabía que de alguna manera estaba en lo correcto. Y sencillamente obedecí. Qué sabio de mi parte el haber obedecido. Seamos gente obediente. Ahora, Dios no solamente nos dice que obedezcamos a Dios, que obedezcamos a todas las autoridades que están arriba de nosotros. Autoridades civiles, autoridades espirituales. Y yo no tengo por qué cuestionarlas, son problema de Dios. Por ejemplo, nuestras autoridades civiles, y mira que es difícil a veces obedecerlas. Porque tú dices: me quiero morir. Ese es el cual está dirigiendo este país. Pobres, y bueno, en fin. Pero eso no es problema de nosotros. Dios dice sencillamente:
que debemos obedecer. Romanos 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, versículo 1 y 2. Dice Pablo aquí en Romanos 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, no, es que Pablo no sabía lo que es México. No, Pablo estaba en algo peor. Pablo estaba en el Imperio Romano. Y los romanos estaban tratando a todos como esclavos. Y los mataban, pero sin juicio. A menos de que fuera ciudadano romano, obviamente. Pero fuera de eso, estaba la cosa bastante injusta. Y dice Pablo, ¿sabes qué? Vamos a mostrar nuestro cristianismo. Vamos a cambiar nuestro mundo siendo obedientes. Aquí, en todo el libro, en las cartas de Pablo, no escuchas una sola queja en contra del sistema romano. No hay nada en contra de la esclavitud. Y yo no creo que Pablo estaba a favor de la esclavitud. A los esclavos les dice, sirve a tu amo como si sirvieras a Dios. Oye, pero yo soy esclavo, tú no sabes cómo me explota. O sea, realmente mató a mis hijos. Es un tipo terrible. ¿Cómo que sírvelo? Sírvelo. Y muéstrale de esa manera tu obediencia a Dios. No solamente a las autoridades civiles, también a las espirituales. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Dice el versículo de Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿verdad? Bueno, dentro de nuestra familia, dice la palabra de Dios que nos sometamos a nuestros maridos, le dice a las mujeres, y es un mandato de Dios. Y a los hijos les dice, sométete a tus padres, obedécelos en todo, esto es cristiano. Ya después ellos tendrán que dar cuenta si actuaron bien o mal. No eres tú el que los debe de poner en juicio, sencillamente obedécelos. Eso es lo que nos dice Dios. Bueno, qué palabra tan grande, ¿verdad? Es la palabra obediencia. Y nosotros como cristianos debemos tenerla en nuestra vida diaria. Y eso es sabiduría, dice Salomón. Si tienes tú alguna duda en cuanto a la obediencia, leamos el versículo 4. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá? ¿Qué haces? Oye Dios, ¿por qué quieres que te obedezca? Pues yo no entiendo nada. Si no me explicas, no, ¿eh? Es más, no estoy de acuerdo. Y dice Dios, ¿y tú quién eres? Dice el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿No tiene potestad el alfarero de hacer el barro como él quiera, sea florero, o sea cazuela, o sea vaso? Entonces, ¿por qué te pones al tú por tú conmigo? Es más, también el alfarero aplasta el barro y dice, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. ¿No? Mejor obedecer a Dios. Romanos 11, 33. Muy bonito versículo también, en donde nos dice algo Pablo maravilloso. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Pero qué bello es obedecer. Mi papá sabe. Cuentan de este niño que iba con su papá en el supermercado. Y su papá estaba comprando cosas, paquetes, y se los daba al niño. Y el niño ya iba así, ya iba con 7, 8 paquetes, ¿verdad? Y se le acerca una persona y dice, oye, ¿no estará poniendo tu papá demasiados paquetes en tus manos? No, mi papá sabe lo que hace.
Él sabe cuánto puedo cargar. No me va a dar más porque se me cae todo. Y después Él tiene que pagar. No, Él sabe. Sabe cuánto puedo cargar. Precioso el obedecer. Y lo pone Salomón, como una esencial cualidad de un hombre sabio. Pero nos da más, porque nos da otra cualidad de un hombre sabio. Discreción. Que están en los versículos 5 y 6. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y hay juicio. Una persona discreta, una persona juiciosa, una persona prudente, sabe cuándo meterse, cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas. Inclusive sabe esperarse. Hoy estaba hablando con una persona que ya no viene aquí, va a otros los grupos, y yo le decía, ¿y por qué crees que Dios no te ha dado lo que tú quieres? Inmediatamente me lo dijo, porque soy impaciente y quiere que aprenda paciencia. Dije, ¡ay, qué gran sabia te has vuelto! Exactamente, ¿verdad? Una persona discreta, una persona prudente es una persona sabio. Y para ser discretos, yo pienso que cuando hablamos de discreción, lo primero que viene a tu mente es un instrumento que se llama la boca, ¿verdad? La persona discreta usa bien su boca. La persona indiscreta, ¡ay!, que le pongan candado, porque empieza a decir puras sandeces. Proverbios 15, 28. Proverbios 15, 28. Mira qué gran sabiduría nos da Salomón en el Proverbio 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Qué bueno es pensar antes de decir algo. Una vez que sale la palabra, ya no la puedes agarrar. Pero antes de que salga, no ha pasado nada. Y no te toma más que 1 o 2 segundos decir, espera un ratito. Ok, decir algo, ¿verdad? Es bueno pensar antes de hablar. 17:27. El que ahorra sus palabras tiene mucho dinero. No, el que ahorra sus palabras tiene más. Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, ¿no? Es mejor no hablar nada que decir puras tonterías. Es mejor quedarse callado, ¿verdad? Inclusive el siguiente es muy bueno, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Claro, en cuanto abre la boca ya todo el mundo sabe. Mejor no digas nada y serás contado por sabio. Cuando menos se van con la finta. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Qué bueno es tener una boca controlada. Bueno, el hombre sabio es una persona que sabe que la boca causa mucho mal y por lo tanto debe controlarla, ¿verdad? Santiago 3, 5 y 6. Santiago 3, 5 y 6. Dice Santiago 3, 5 y 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, realmente la lengua debemos controlarla. Un hombre sabio sabe eso. No a veces la controlamos, pero cuando ya sé, cuidado con mi boca.
Destruyo más con mi boca que con una pistola. Calumnias, intrigas, mentiras. ¿Cuántas cosas pueden hacer la boca? El hombre sabio es prudente. Proverbios 14:33. Proverbios 14:33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios, dice el Proverbio 14:33. 13:16 de los Proverbios. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está